Muchas gracias, Henry. Buenas noches de nuevo a todos. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con otra charla con ustedes, que este es sobre uno de los temas que me ha interesado mucho desde hace más de 20 años, que tiene que ver con las máquinas franqueadoras en México. Me encontré por ahí este dibujo que lo quise poner, que tiene que ver con señales de humo, como antes se dicen que se mandaban algunas señales, pues hoy en día es muy diferente, ¿verdad? De nuevo, pues muchas gracias a Henry y Alonso por este esfuerzo. Creo que estamos haciendo historia filatélica al hacer todo esto con todas las organizaciones que de alguna forma en ellas participamos y que de esta forma pues demuestra que la filatelia sigue activa a nivel global, sobre todo en Latinoamérica, y que va a perdurar por muchos años, cosa que creo que debemos de congratularnos todos de alguna manera. ¿Cuál es la agenda que voy a seguir hoy? Y esta va a ser una charla, quiero dejarlo claro desde el principio, va a ser una charla, aunque va a haber mucha presentación, es una charla donde quiero proponer una nueva forma de clasificar las máquinas franqueadoras, sobre todo las marcas que son utilizadas, las indicias que son utilizadas en la papelería de correos en México. Entonces, primero voy a hacer algunas acotaciones para eso. Luego voy a explicar un poquito de cómo llegaron las máquinas franqueadoras a México. Voy a hablar sobre los catálogos especializados que actualmente existen. Y luego me voy a ir máquina por máquina, viendo el material que se conoce. Hay un material que, aunque se dice que se conoce, yo nunca lo he visto. También voy a comentar sobre ello. Y finalmente voy a hacer algunas conclusiones al respecto, ¿sí? Entonces, primero, algunas acotaciones. Me gustó mucho en una de las charlas de Luis Fernando y uno de los documentos que luego me facilitó, unos artículos que decía que las máquinas franqueadoras y su operación en el tiempo, pues es algo que va cambiando y que es muy difícil nada más tenerlo de un punto de vista. Esto va evolucionando y vamos a ver aquí gran parte de esa evolución que ha sido en los últimos, pues prácticamente 90 años en México desde la aparición de las máquinas franqueadoras a nivel global. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el diseño de la indicia. Yo no me voy a meter en detalles de la viñeta, o sea, que viene a un lado de la indicia muchas veces, donde indica algún dibujo, alguna cosita que les gusta mucho a los temáticos. Lo voy a dejar de momento de un lado, no me voy a meter ahí. Tampoco me voy a meter mucho para ver lo que he visto que hacen en otras partes, de ir por máquina o permiso por número. No es parte del interés de esta charla, quiero dejarlo claro. Desde ahorita me voy a meter en el diseño de la indicia específicamente y ver cómo los podemos clasificar, sobre todo Pitney Bowes, que ha sido el que más empleado en México, quizás, y actualmente tiene el 80% del mercado prácticamente de máquinas franqueadoras, donde tienen la mayor cantidad de variedades. Probablemente sea el más complejo, pero me voy a dedicar principalmente a la indicia. Voy a hablar un poco también de la historia y usos postales que han tenido y mostrar algunos ejemplos, el uso de la máquina franqueadora, lo que más le voy a dedicar van a ser mis apuntes, hacer una facilitación para identificación de la máquina por fabricante. Voy a dar algunos ejemplos de eso. Y pues voy a platicar también de diferentes fuentes. El material que voy a presentar aquí, cerca de un 80% lo tengo yo en mi poder o lo he visto. El resto pues es de referencias, ¿verdad? Empecemos por definiendo franqueo con máquina, ¿verdad? Que es un sistema de pago previo al porte para envío de piezas por correo. Esto se hace sin uso de timbres, sellos o estampillas, como le queramos llamar. El otro día nos dimos cuenta que en México somos de los pocos que utilizamos la palabra timbres, pero el resto de Latinoamérica utiliza más la palabra sellos. Entonces, bueno, voy a buscar utilizar más esa palabra, pero realmente son estos tres conceptos. Sirve para el franqueo, que es impreso sobre la pieza de correo a enviar. Muchas veces va en papeles añadidos, también vamos a platicar de eso. Se tiene el uso de etiquetas que son adheridas, como decía, a la pieza. Vamos a ver también que eso existe. No es mucho lo que hay de ello, pero también hay algo, ¿sí? Los pagos son por anticipados y generalmente se requiere una licencia o permiso del correo para su uso, ¿sí?
En 1920, contando un poquito de historia, en el séptimo congreso de la UPO se autoriza el uso de franqueos mecánicos dentro del mismo país. Y esto es interesante porque inicialmente su tinta debería ser rojo y le llamaban ellos intenso. En el 1922, que es lo que decía los últimos 90 años de esto, la Unión Postal Universal aprueba el uso generalizado de estas máquinas para el pago de corte y solo se requiere autorización del país o territorio miembro. Y oficialmente se adopta esto bajo el control directo del correo. El correo es el que controla las máquinas, el que controla el pago, el control de las tarifas, por supuesto. ¿Sí? Ya la UPO en el 2013 permite las tintas en color distinto al rojo, por eso la mayor parte de las tintas son rojas, porque había una legislación para eso, pero luego empezaron a cambiar. Se debe indicar la tasa cobrada, por supuesto, pero también se autorizó, y esto es lo último que vamos a ver incluso en México, la impresión mediante ordenador o máquinas de escribir. En México, sobre estos temas, en 1931 sale una ley sobre las vías generales de comunicación y medio de transporte que en el artículo 572 indica que se puede pagar con máquina franqueadora. Y se indica también en esa ley que se requiere licencia o permiso para el uso de la máquina. Hay que poner mute por ahí. Las máquinas, cada máquina es numerada y se debe pagar este franqueo por anticipado. O sea, cada proveedor de esta máquina numeraba la máquina. Eso como que ya tenía una práctica a nivel mundial de los fabricantes que había en ese entonces. Entonces es el número con el que se autorizaba. Este es un documento muy interesante, creo yo, que habla, perdón, me voy a ir un poquito para atrás primero, que habla sobre, esta es una de las cartas, o la primera carta donde habla sobre la expedición del uso de las franquicias en México. Noto aquí que hay un cuadro arriba, voy a, no me lo quita, a ver, creo que es por esto. Muy bien, ya está. Decía, esta es una carta que fue enviada de la Secretaría de Hacienda, del jefe del Departamento Técnico Fiscal de la correspondencia particular secretario, al ingeniero Manuel Bernal, que era el director de la oficina de correos en ese año, en 1931, ¿sí? Donde habla precisamente de esta información. Entonces aquí dice, por acuerdo superior, me permite suplicar a usted que evalúe la compañía Frederberg, el del señor Landino, o algo así. Bueno, aquí está pidiendo que se analice esto para ver si era conveniente la máquina franqueadora para que pudiera sustituir a los timbres. Esto se da en 1931. El ingeniero Miguel Bernat, responde, ¿sí?, al jefe del Departamento Técnico Fiscal de la Secretaría de Hacienda en México, ¿sí?, un poco después, sobre esto, y le dice, pues sí se ve muy bien, siempre y cuando pues tengamos en cuenta pues que las máquinas no sean violadas para que no haya un desfalco de la hacienda pública, ¿sí? Entonces, específicamente remarca eso, como ustedes lo pueden ver aquí, y entonces ese es un tema que se vuelve interesante. Y ahorita vamos a ver cómo se solucionó en México, ¿sí? Entonces, las máquinas franqueadoras en general, podemos decir que pues, es un correo pagado por anticipado, lo pueden usar particulares y servicios de correo. El franqueo postal pues, se hace generalmente a través de máquinas. Es una evidencia del pago de portes impreso en la pieza, algunas veces en etiquetas. Inicia en 1929, perdón. Cada máquina cuenta con una licencia y permiso identificables y todos los fabricantes, en este caso en México, son de fuera, son extranjeros, ¿sí? En México se emitieron estas piezas que se me hacen a mí bastante interesantes, aunque no son de las primeras, no he encontrado primeras, pero estas piezas lo que hacen es, era lo que se pagaba para el franqueo y se registraba, si ustedes lo pueden ver aquí. En este caso 500 pesos, 2,000 pesos en cada uno, tienen diferentes números de serie, están firmados y están adecuadamente marcados de que este es el dinero que se le aplicaba a la máquina. Entonces, era el recibo que se le daba en unos tarjetones como estos, de que se pagó esa cantidad. Entonces, la máquina tenía ese dinero bueno que era utilizado, ¿verdad?
Vamos a ver también algunas cosas interesantes más adelante que tienen que ver con el valor del porte, que pues dependiendo de la tasa era modificable. A lo largo del tiempo también las tarifas cambian y se vuelven también tarifas de grandes usuarios, que también son tarifas diferentes a que uno deposita una carta. Sí, entonces vamos a ver ese porte que va a ser modificable. La fecha también se ve en esa información de ese franqueo. El lugar de origen, por supuesto. La identificación de la máquina franqueadora, el permiso. No siempre aparecen los dos, pero vamos a platicar de ello más adelante. Hay una alegoría, una viñeta adicional, que puede ser un logotipo, publicidad o incluso un mensaje postal. Muchas veces se forzaba o se obligaba a tener un mensaje postal o hay veces un mensaje promocional. ¿Sí? Y esto era la prueba del paso de la pieza por correo, al momento que ya se tenía esto. Los usuarios del servicio postal, pues, veían que esto suplía las estampillas, facilitaba su uso, sobre todo para grandes usuarios, como ya mencioné, y también se podían hacer promoción de diferentes cosas utilizando ese espacio adicional. En usos particulares, sobre todo para personas y empresas, pues se requiere un licenciamiento, que el licenciamiento era renovable. Existen diferentes periodos de renovación que a lo largo del tiempo se han modificado. A veces son meses, a veces son años, etcétera. Era mucho más fácil esto que adherir estampillas. Incluso la máquina que al principio eran mecánicas, manuales, mecánicas, era más fácil que estar pegando los sellos en las cubiertas. No era negociable, la máquina era para la empresa o la persona que se le asignaba, y el control interno, como ya mencioné, a través de las tabletas, pues decía cuál era el porte que ya estaba pagado, pero la tarifa pues tenía que ser cumplida y la empresa tenía que saber la tarifa que era la que ponía sobre la pieza, ¿sí? Y todo esto pues empezó a cambiar con diferentes empresas que pues empezaron a añadir más adelante en el tiempo, ya al final de los 30, 40, 1930, 40, diferentes mensajes o alegorías. Hay un catálogo que quizás ustedes hayan visto por ahí de México, que es un catálogo que fue hecho en 1954 por Douglas Kelsey. Yo conocí a Douglas en el 2000, por ahí en una exposición filatélica, nos carteamos algo, ¿sí? Él estaba interesado en actualizar este catálogo, pero se interesó mucho más en, pues en las franquicias en Estados Unidos. Douglas fue uno de los primeros que murió por el COVID, creo que esto fue en abril, mayo, por ahí. Nos quedamos a medias con algunas cortas, pero ese es un catálogo que él se ha manejado y muchas lo manejan. El catálogo es bastante bueno, pero pues es del 94 y ya ha habido muchas actualizaciones. Hay otros catálogos especializados, como mencioné, que unos están en línea, que es el de International Postage Meter Stamp Catalog, y habla sobre todos los países. Si te van a la parte de México, pues ustedes podrán verlo ahí. Y también hay una sociedad que está relacionada con este mismo catálogo, que habla sobre esto, principalmente está especializado en Estados Unidos. Ahí también lo manejan como una especie de catálogo, como decía, pero ahí es un poco más difícil su clasificación. Entremos ahora a las máquinas. Estas son las máquinas que se han utilizado en México, en otros países son muchas más. La parte de otras la quise dejar abierta porque es difícil clasificarla, pero vamos a empezar con la universal, luego vamos a ir con la Hassler, que es bastante también usada, y tiene una hermana pequeña que es la SATAS, no es muy usada alrededor del mundo, la SATAS, pero sí la Hassler. Luego la National Cash Register, Postalia, Francotype, o Francotip, no sé cómo pronunciarlo. Pitney Bowes, que es el más usado, por supuesto. Frama, ¿sí? Que también es muy usado en México. Y vamos a hablar de otras. O que fue muy usado en algunos años en México. Luego vamos a hablar de otras. Vamos a ir en este orden. Ustedes van a ver estos símbolos que se van a ir moviendo precisamente con una flechita como esta para que vayamos diciendo en dónde estamos. Empecemos con la Universal. Estas son de las primeras máquinas, si no la primera máquina que existió. La Universal era una empresa inglesa, británica, inicia en Londres en el 22, y luego también se mueve a Nueva Zelanda. Pitney Bowes la adquiere en el 29, y el 94% de esta.
En 1950 utilizan el nombre de Franco Post, se mantienen ellos ingleses, Pitney Bowes adquiere el resto, y luego al final, ya en los 60, pues ya cambia su nombre general a nivel global, que le llama Pitney Bowes. Y estas son las máquinas que primero salían, si ustedes se fijan, son máquinas mecánicas de una por una las piezas, pero era mucho más rápido que pegar los sellos. En México estas máquinas se sellaban, esto lo presentó Mario Ramírez en alguna charla, por ahí entonces me permití tomarlo. El sello que se les ponía del pago son estos sellitos que se ponían con alambre, ustedes van a verlo en la siguiente, sellando que ya estaba específico el valor pagado y pues iba a ir consumiendo de acuerdo a la tarifa que le fueran poniendo precisamente a este tipo de máquinas, ¿sí? Entonces era un valor bueno que tenía por ahí, ¿sí? Vamos a ver primero las máquinas universal. Esta es otra máquina universal. En México se utilizaron 4 máquinas universales. Una es la Midget, otro es la Francotip, la Multivalue y la Simplex. La Midget fue la primera máquina que utilizó. Vamos a ver un calendario así también. Vamos a irlo llenando. Esto se va a llenar más a ratito, donde vamos a presentar primero la universal y vamos a ir máquina por máquina, aunque va a ser un poco extenso, pero espero que sea rápido y lo podamos seguir. Y voy a ir señalando con una flechita así en rojo la máquina en la que estamos trabajando. Primero la Midget presentaba algo por el estilo de esto. Ahorita vamos a ver diferentes cosas. Fue utilizada entre el 29 y el 48, y entonces vemos aquí la indicia, ¿sí? Donde se pagaron 11 centavos, la fecha, ¿sí? Que queda muy claro. Ahí esta es una muy buena impresión, no en todos casos va a ser así. Y hay que estarnos fijando en los diferentes espacios, como ustedes ven, que se incluye la diferente información que antes he mencionado, que es relevante. No en todos los casos siempre va a ser la misma información, pero la vamos a poder encontrar y distinguir rápidamente. Muy bien. Hay algo que también es interesante cuando hablamos de estas máquinas, y ya había mencionado algo en alguna charla anterior, Mario Ramírez, ustedes lo recuerdan. Estas máquinas eran de varios pases, entonces se metía la pieza para ver cuál era la cantidad de valor que se le asignaba, y ustedes pueden ver ahí en esas líneas que quise marcar, donde pues no está alineado precisamente por esos pases que eran mecánicos, ¿sí? Y aquí lo podemos ver, cómo se van moviendo esto. Entonces, ¿por qué? Porque son las diferentes pases que se les da dentro de esta máquina para que marquen los valores. Si ustedes recuerdan, el señor Freidenberg fue el que llevó estas máquinas al Correo en México. Bueno, pues él tenía una compañía, ¿sí? Y aquí tienen un sobre de pruebas donde pues imprimían los valores que la máquina podía imprimir, que eran valores fijos, específicos. Esta compañía era la autorizada en México, ¿sí? Hay papelería que habla sobre eso. Ustedes se fijan aquí, por ejemplo, que está el mensaje que estaba mencionando hace rato, que a veces se ponía, ¿sí? Vamos a platicar de ellos más a ratito con más detalle. Este es el mensaje que dice aquí en letras rojas: su correspondencia enviada por avión, habla muy alto de su prestigio comercial. Este año es el 31, fue un poco después de que se introdujeron en México. Este es del primer año, una pieza de ejemplo de cómo se usaba. Esta pieza pues iba de la Ciudad de México a la ciudad de Orizaba, en Veracruz. Pagaba la tarifa de ese entonces, que es la marca que utilicé antes para ver cómo estaba distribuida la indicia. Aquí pueden ver, este es de la compañía Freidenberg, ¿sí? Representantes exclusivos, como dice aquí. Ya esta es una carta utilizada postalmente, ¿sí? Enviada a Estados Unidos. Y esa es la forma en que se empezaban a ver las máquinas franqueadoras de este estilo en México. Hay diferentes usos. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí no pusieron la marca con la fecha, la indicia de la fecha, que es la que tenemos acá. Aquí no la pusieron, pero encontramos varias cosas interesantes en este tipo de piezas. La primera es, pues, esta es una carta que va a Honduras, ¿sí, Mauricio? Puede ser una carta interesante para ti, pagando los 30 centavos que correspondían.
Pero hay un tema interesante. Para poder controlar esto, vamos a encontrar, sobre todo al inicio, ya después ya no, que del uso de estos sistemas, que se le asignará una cancelación adicional, que es de máquinas franqueadoras, como lo pueden ver aquí. La certificación, o sea, esto requería un manejo adicional, no era nada más dejarlas en el correo, sino adicionalmente pues requería un manejo adicional para el registro. Aquí tienen otro ejemplo, donde tiene el sello o la marca de las máquinas franqueadoras, otro ejemplo certificado, y sí tiene la fecha del mismo banco, ¿sí? Es el Anglo South American Bank, que existió en México en esos años. Aquí tenemos otro ejemplo donde ya es una pieza que va simplemente de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, a Monterrey, donde ya indica la forma correcta con todos los elementos, pero no trae ni siquiera por detrás la parte de la cancelación o el sello de la máquina franqueadora. Lo que yo he podido concluir de esto es de que esa cancelación o ese sello de máquina franqueadora solamente usado en la Ciudad de México, no fuera de la Ciudad de México. No he encontrado ninguna pieza que lo tenga así. Esta es una pieza que trae eso de la cancelación de máquinas franqueadoras, como ustedes lo pueden ver, pero es otra cancelación que trae por aquí. Trae un montón de pases que le dieron, ¿sí? Para pues, tener este porte internacional de esta pieza, que además pues, fue examinada, ¿sí? Por la fecha, que es el 41, y va a Inglaterra, lógicamente fue censurada, ¿sí? Otra vez, no tenemos aquí la fecha, pero tenemos la parte de las máquinas, ¿sí? Donde aquí se pone máquinas franqueadoras, una carta de un origen raro a Trinidad, en British West Indies, ¿verdad? En ese entonces, Trinidad y Tobago hoy en día. Y pues lo más tradicional que uno podía encontrar es esto. Si ustedes se fijan, los pases de la máquina, pues no necesariamente estaban puestos para que lo pusieran al inicio, sino, o en la mera esquina, sino pues donde pusieran la pieza se podía marcar y dejar la marca de la máquina franqueadora, ¿sí? Bien, esa fue la midget. Vamos con la Franco-Type. La Franco-Type era un poco diferente. Aquí ya se podían modificar los valores. Antiguamente en la midget los valores eran los que marqué. Entonces uno iba sumando de acuerdo a la tarifa. Aquí ya la tarifa permitía que se moviera, pero aquí vamos a encontrar algunas variaciones en el cuadro de enmarque y también vamos a encontrar variaciones en la forma en que ponen los números, y algunas veces vamos a encontrar algunas cosas diferentes en la parte de la fecha. Todas estas cosas nos van a permitir para identificar pues, la máquina y qué tipo de máquina es. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, pues que aquí empiezan a ver ustedes pues, que ya empiezan a modificarse algunos detalles. Por ejemplo, vean el permiso, los permisos, las máquinas dicen número, o aquí dice FM, un 0 en lugar del asterisco, no trae el marco, ¿sí? El mensaje, y esta es quizás la más interesante porque es en tinta azul, ¿sí? o esmeralda, si ustedes quieren llamarla, ¿sí? Que se supone que debería de ser en rojo, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Esta otra pieza interesante de este uso, donde está el 0 en lugar del asterisco, como mencioné antes, la máquina franqueadora, es un correo aéreo. Suponemos por la pieza, por la marca que está aquí, de correo aéreo, que es a Berlín, ¿sí? Del Banco Nacional de México, ¿sí? Y el mensaje que tiene aquí junto a el franqueo es: visite México, el país más interesante del continente americano. Y pues bueno, trae otras marcas de paso, como podemos notar, ¿sí? Aquí pueden ver cómo a lo largo del tiempo también esta Franco-Type pues, se mantenía, ¿sí? Aquí dos ejemplos de 4 o 5 años de diferencia, donde podemos ver este uso de estas marcas. El franqueo aquí pues iba a Estados Unidos. En esta otra pieza está censurada por el año del 40, es un registrado, pero ya no trae la máquina franqueadora, ¿sí? ¿Por qué? Pues se les habrá pasado cosas por el estilo. Este es de Petróleos Mexicanos. Acuérdense que en esos años acaba de ser nacionalizada, ¿sí? Tenía pocos años de ser nacionalizada, 5 años apenas.
Y aquí tenemos donde cambia completamente la fecha, le quitan por completo los círculos que tenía alrededor, una pieza muy interesante también, y ya en el 74 pues ya no se ponía lo de las máquinas franqueadoras, aunque esto parte de la Ciudad de México, ¿verdad? Ahí va Argentina. Pasemos ahora a la Multivalue. La Multivalue agregó también ya valores, diferentes valores. Tenemos varios números en los que se pueden montar los valores. Muy interesante que el diseño es muy mexicano, con el caballero azteca aquí, la serpiente, nopal, otras cosas de interés. Vamos a ver que va a haber diferencias en cómo se presentan pues los diferentes elementos que tenemos aquí que vamos a poder diferenciar. Aquí es donde ustedes pueden empezar a ver parte de esos elementos, cómo se diferencian. Fíjense cómo aquí pone la ciudad y el estado, y acá en este caso tenemos la Ciudad de México, pero el permiso, el nombre de la empresa que lo envía, que son empresas privadas, y veamos también cómo aquí, aunque está marcando centavos, pues los permisos y las máquinas varían en la parte baja de esta pieza. Aquí tenemos un uso, ¿sí? Que va de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Monterrey. Es un uso bastante claro y además viene cancelada en el mismo día que fue enviada la pieza, y habla pues precisamente sobre un mensaje del el remitente en esta pieza. Esto es oficial del correo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es de la sección filatélica, pero vemos el uso que tiene y vemos que está cancelado o matasellado, diríamos, porque pues, es los mismos sellos que usan para matasellar. Todas estas piezas están registradas, estas dos piezas están registradas, son del 68, y podemos ver también los mensajes. En uno tiene mensaje y en otro no tiene mensaje. Lo que he podido ver de esto es de que muchas veces por desgaste o porque ya no salía bien, lo eliminaban de la máquina. ¿Sí? Aquí lo podemos ver con más claridad, ¿verdad? Utiliza el servicio de seguros postales. Esto podría ser interesante para otros temas, por supuesto. Hay veces no salía bien en la pieza. Aquí podemos ver que no fue impreso correctamente, como que era aceptada para que fuera su paso por el correo. ¿Sí? Aquí lo podemos ver claramente. Las piezas se desgastaban, ¿sí? Los cilindros se iban desgastando y pues ya no quedaba muy claro lo que estaban imprimiendo. Otro ejemplo de un amplio uso de esto, y lógicamente aquí podemos ver que no quedó claro completo la marca que pone la máquina franqueadora, pero podemos ver que es en general la misma marca a lo largo del tiempo. Bien, Simplex, la última máquina de Universal. Es otra máquina simplemente más eficiente probablemente. Otra vez símbolos mexicanos. Supongo aquí no queda claro si es un caballero azteca, lo más probable es que no sea, pero debe ser un símbolo mexicano. Y por otro lado tenemos a la piedra del sol, ¿sí? Y pues vamos a ver también diferentes cosas que se presentan. Esta es una pieza que va de Ciudad Juárez, Chihuahua, a la Ciudad de México, y vemos que es el uso como lo propuse antes, ¿sí? Si se fijan, ya no viene aquí los asteriscos ni ceros, simplemente el valor en centavos y la máquina, ¿sí? Es interesante ver que el permiso viene donde está junto con la fecha, y eso es un tema que pues hay que resaltar, ¿sí? Incluso empezaron a utilizar para las máquinas letras y para los permisos números. Hay veces, podemos decir que los permisos eran reciclados, o sea, alguien ya lo dejaba de usar y lo volvió a usar otra compañía y se le asignaba el mismo permiso y le asignaban probablemente una letra, que es lo que he podido detectar en esto, o alguna marca que fuera reconocida. Esto es de la época de las Olimpiadas en México. Vemos aquí un buen uso, ¿sí? de esta pieza, vemos el permiso, pero ya vemos mucho más clara la marca, y de ahí la podemos ver mejor de cómo está, pero como pueden ver, pues ha sido cancelada, ¿verdad? Con esa marca. Entremos a la que sigue, que es la Hassler. Platiquemos un poquito de esta compañía. La Hassler fue fundada, es una compañía muy antigua, fue fundada en Suiza,
en el 1854 se dedicó a diseñar y producir equipo para correo. A principios del siglo XX inicia la producción de máquinas franqueadoras. En 2001 emite una que se llama, o desarrolla una que se llama las SATAs, y se vuelve subsidiaria de una compañía que es Neopost. Neopost es una compañía francesa que adquiere Hassler, que fue fundada que fue fundado Neopost en el 1924. Y en 2020 Neopost cambió su nombre y ahora se llama Quadient. Es un grupo francés principalmente dedicado al manejo digital de documentos y tiene el 25% del mercado global. Esto fue muy interesante descubrirlo, sobre todo para mis temas académicos, de una compañía muy chiquita como es esta, bueno, muy chiquita de 2-3 mil millones de dólares, ¿verdad? Y pues que había tenido una historia interesante como es esta. Esa es la máquina Hassler de 1924. Y como les decía, pues estas eran dos compañías. La Hassler adquirió SATAs, y entonces hay una compañía de SATAs, perdón, una máquina SATAs que se llama La Baby, que se usó en México solamente en 1957, pero Hassler sí tuvo un uso más amplio. Incluso yo he podido detectar que se ha utilizado hasta el 2003. Puede ser que se sigan usando muchas de estas máquinas o algunas de estas máquinas, pero pues ha de ser muy escaso su presencia. Entonces, estas son las máquinas de Hassler. Vamos a ver que tiene una presencia amplia. Perdón, simplemente los años en que empezaron. Ejemplos de las máquinas de la F88, la Mailmaster, ya se ve una máquina mucho más moderna, semiautomatizada, ¿sí? Las ATAs, esta fue muy usada hasta donde recuerdo en Australia y era una máquina relativamente portátil, por eso viene ahí con un portafolio que podía ser movida. Ustedes pueden ver aquí los sellos, el control, las llaves, este tipo de máquinas. Entonces empecemos con la F22, fue la primera máquina que sacaron, el tipo 1. Cambia mucho la marca. Aquí tenemos el símbolo mexicano, que es el águila mexicana. Queda claro los valores. La francadora la menciona con letras grandes del fabricante. En este caso, pues es una compañía que tiene mucho renombre en México, que es el Palacio de Hierro, ¿verdad? De lo que estoy mostrando aquí. Entonces, esta máquina, el tipo 2, yo no he encontrado, pero del tipo 1, por eso lo pongo así, no he encontrado una pieza porteada con esta forma. Puede ser que exista. Esto, por eso pongo la fuente de dónde viene para que la consideren. En cambio, la tipo 2 es algo más común. Se ve claramente que es diferente a la anterior, como lo pueden ver aquí. ¿Sí? La marca es diferente, mucho más sencilla, pero también vamos a ver que hay muchas variaciones en los valores, en el enmarque, en la forma en que está puesta las fechas, el permiso y cosas por el estilo que hacen variar, sin meternos a la parte que tiene que ver con el mensaje postal o el remitente aún. Aquí pueden ver parte de estas variaciones, las he marcado ahí con una flechita. Entonces podemos decir que una es una de las primeras clasificaciones que podemos tener aquí, que yo ofrezco, es en el enmarque doble, donde podemos ver a Correos de México en una sola línea. Vamos a ver otras opciones. Fíjense cómo los ceros aquí varían. Aquí tienen pues, una especie de diamantes, rombos. Aquí son 2, aquí es 1. La máquina y el permiso, cómo encontramos esas diferencias, ¿sí? Por desgracia, esta no es una marca muy clara, pero aquí podemos ver claramente dónde es Hassler y permiso y podemos encontrar que es una, pues, de este tipo, ¿verdad? Combinado por ahí. Entonces puede haber diferentes usos y diferentes tipos de este tipo de máquinas franqueadoras. Esta es una bastante más clara, donde notamos, por supuesto, ya el doble enmarque, los ceros, la fecha, ¿sí? Los permisos y el uso de la máquina, como lo indica con su nombre. Se ve, es una pieza muy bonita, incluso pues tiene aquí el mapa de México, ¿verdad? Con un mensaje. Esta otra pieza también interesante, fíjense cómo el mensaje es diferente ahora, ahorre tiempo y dinero, ahorre tiempo enviando sus cartas por aéreo, no especifica, esta es una pieza de la biblioteca, digo, de la Enciclopedia Británica, supongo que alguna oficina en Inglaterra, como dice por aquí, registrada, ¿sí?
Aquí tenemos el tipo 3 de la F22. Si se notan, verán que sigue siendo una línea, pero el enmarque es sencillo, ya no es doble, se lo quitaron, ¿sí? Y tiene diferentes variaciones en la fecha, incluso alguno no viene circulada, como es. Vamos a ver algunas piezas, esta es esa pieza, donde no viene circulada, y uno se preguntaría, bueno, pues ¿de dónde viene? Bueno, aquí indica que es de Guaymas, Sonora, ¿sí? De Arturo Morales, que fue una sociedad anónima que la envió. Vemos claramente la marca de la máquina franqueadora con algún mensaje, ¿sí? Que es similar al anterior, pero ahora un poco más grande. Otra vez, no viene el lugar de donde fue enviado, suponemos que fue de la Ciudad de México, como otra compañía, pero encontramos muchas de estas variaciones en este tipo de material que es interesante para su clasificación, y podemos encontrar, pues, que quizás era una sola máquina o que quizás se utilizó varias veces, depende de lo que encontremos. El tipo 4, aquí encontramos que hay dos líneas de Correo de México, se ve claramente que ya fue un diseño diferente con enmarque y sin enmarque, donde mencionan la máquina Hassler, pero también mencionan el permiso de diferente manera. Podemos notarlo aquí. Hay la coma, que esto no es utilizado en México. Yo sé que para separar centavos en la mayor parte de Latinoamérica se usa coma. En México se usa tradicionalmente punto. Esto pues viene de esta empresa que es europea, ¿sí? Aquí pues no tenemos el enmarque, o si se perdió, probablemente aquí está, pero está muy claro, ¿sí? Esta empieza enviada a Holanda, ¿sí? Esta la puso Mario Ramírez, él también trabaja estos temas, ¿sí? Entonces podemos ver ahí algo interesante. Entremos ahora a la F88, que son un poquito, ya empiezan a ser un poco más comunes. La Hassler 88 tipo 1, fíjense cómo es mucho más elaborado el enmarque, con aparentan ser motivos más mexicanos, el sol azteca, aquí, o el calendario azteca, los datos, ¿verdad? Los podemos encontrar, incluso pues ya un mensaje, en este caso la compañía que lo envió, el C4, pero hay variaciones, incluso variaciones de tamaño, y aquí las quise empezar a numerar para hacerlo más fácil, porque vamos a empezar a ver muchas más variaciones y tenemos que tomar en cuenta la identificación. Ustedes pueden ver aquí los ceros, podemos ver dónde están puestos los valores de la máquina, o los números de la máquina o el permiso, que pues empiezan a variar un poquito. Aquí tenemos uno de estos ejemplos, ¿verdad? Que es el tipo 1A, que yo propongo, de la compañía Almex, enviada a Estados Unidos. Es una marca muy bonita, muy clara, ¿sí? Que habla precisamente de esa presentación. Aquí ya no, sería la B de Aeronaves de México, que ahora es Aeroméxico, ¿sí? Del 74, pero ya no viene, parece que se perdió, lo borraron el permiso, pero lo pusieron de este lado, donde viene la fecha, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, que creo que es una pieza también interesante, donde nada más viene la máquina, el permiso viene del otro lado. Entonces, hay muchos tipos de esto. Hay otro tipo 2, donde hay más variedades. Incluso podemos ver aquí la pirámide, ¿sí? Que pues cambia. Aquí quizás en una computadora podría ser muy variable, pero el tipo D es más alto y más ancho, es un cuadro más grande, ¿sí? Entonces, por eso lo estoy poniendo en algo diferente. Entonces, tenemos aquí el tipo A, usado postalmente. Era muy común en esos años, 40, 50, 60, enviar cartas de esta forma, donde las procesaban mecánicamente y ponían aquí la dirección, que era la forma en que llegaban a otras partes. Aquí tenemos el tipo D, que es el alto que yo les decía, ¿sí? Se ve claramente más alto que estos, es 2, 3 milímetros más alto, ¿sí? Este es también de la Ciudad de México a Estados Unidos. La máquina Hassler F88 también tenía otro diseño. Como ustedes se pueden ver, cada tipo de esta máquina, pues le podían diseñar el cilindro un poco diferente. Y pues tenemos aquí algunas variaciones. Este caso es el Monumento de la Independencia, donde celebraron, o el monumento con el que celebraron los 100 años de independencia de México en 1910. Los que han ido a la Ciudad de México lo pueden seguir admirando. Entonces, yo me permití pues poner otra vez esta clasificación para ir notando esas pequeñas diferencias que están marcadas ahí,
¿sí? Entonces, aquí vemos esta que es clara, la torre, las perforaciones de correos, ¿sí? Y la parte donde nos indican el valor, ¿sí? Aquí viene la pieza completa, donde tiene su imagen y viene pues el mensaje, la parte de la pieza, donde en este caso la parte de aquí no es el nombre de la empresa, dice artículos de piel, leather, good, así vienen en inglés, artesanías. Supongo que es porque esta pieza pues tenía mucho trato con Estados Unidos, ¿sí? Otra pieza interesante, donde ya empieza a cambiar la forma en que está puesta la máquina y el permiso, y podemos ver pues el mensaje también. Las ATAS Baby, esta es algo bastante raro. Yo no he visto algo, no lo he visto impreso en una pieza de correo, pero pues eso no quiere que no exista, lo he buscado bastante. Y ve claramente aquí donde están las ATAS, el número de la máquina y el permiso. Se usó un solo diseño, hasta donde yo he podido detectar en México, pero no he encontrado ninguna pieza de correo, ¿sí? Y por último, de la Hailmaster, vamos a ver, de la Hassel, perdón, la Mailmaster, pues que es bastante moderna. Esto se ha utilizado mucho, o se utilizó mucho en los 2000, al inicio de los 2000. Vemos los mismos elementos. Hay algunas variaciones también, ya para esos años incluso, como lo podemos notar aquí. Estos elementos incluso se utilizaron desde antes de los 90, cuando tenemos la moneda de nuevos pesos, que fue luego cambiada y que ya se volvieron a los pesos actuales, de los pesos viejos, que fue, ese cambio de moneda fue en el 93, hasta donde recuerdo. Entonces aquí pueden ver en el 88 tenemos los pesos viejos, y luego ya en el 95 que ya fueron los pesos nuevos, y luego ya en el 98 los pesos actuales. Pero bueno, esta fue una pieza muy utilizada en esos años, principalmente por grandes usuarios como es Teléfonos de México, que uno de los acuerdos que tenía la concesión es de que siguiera utilizando el Correo de México para enviar todos sus estados de cuenta, entonces lo utilizó ampliamente. Pero fíjense cómo aquí el valor es de 0, ¿por qué? Porque además ya tenía un porte autorizado por separado. Y hay muchas piezas de correo que así fueron enviados en diferentes años a través de esta máquina, donde encontramos los diferentes usos. Correo de México es el que más lo usó en diferentes oficinas, Teléfonos de México, quise decir, es el que más lo usó en diferentes oficinas que tienen para la emisión de sus estados de cuenta. Este es algo muy interesante, que hay una controversia entre si esto es papelería postal o entrada postal o no. No me voy a meter ahorita en ello, pero ustedes pueden ver que es la misma máquina, la misma, exactamente igual, o casi igual, ¿verdad? Pero aquí le agregaron ya algo que fue impreso por Talleres, la compañía impresora de México, Talleres de Impresiones, Estampillas y Valores, que lo utilizó también Teléfonos de México, que fue aceptado por el correo, quizás como alguna cosa de ahí de interés, y esto lo hicieron pues por algunos años a través de esta máquina. Pasemos ahora a la National Cash Register, que fue utilizada muy poco. Realmente, probablemente nada más ellos lo utilizaron. Es una compañía que fue fundada en Estados Unidos en 1884. Se introduce la NSAR clase 2000 en el 1921. En los 50 se inicia la producción de computadores, una compañía que se ha mantenido a lo largo de todos estos años, ¿sí? Y hoy en día pues es un líder en tecnología y software, sobre todo en punto de venta. Es muy probable que ustedes hayan tenido contacto, igual que yo, con estas máquinas frecuentemente, porque son los puntos de venta o las máquinas que son con las que pagamos, ¿sí? Entonces ellos nada más emitieron una sola máquina, que aquí donde lo pueden ver. Este es el tipo de etiqueta que utilizaban. No es la única forma en que lo utilizaban, pero es la que la pueden encontrar. La máquina de ellos habla sobre la fecha, por supuesto el pago, que era una franqueadora nacional, precisamente por quererse hacer nacionales. Esta es una carta, una pieza de ellos. Aquí pueden ver otras formas en las que utilizó, ¿sí? Y se reconoce que esta fue utilizada solamente por ellos en diferentes oportunidades, intentando introducir
estas máquinas en México. No fueron aparentemente exitosas, ¿sí? Entonces, pues no hay mucho que platicar de ellos. Es difícil encontrarlas, por cierto. Yo he visto unas, dos de estas, muy difícil encontrarlas. Lógicamente era una compañía que emitía solamente sus piezas postales y a sus clientes, y lógicamente no hay mucho de ello que se haya mantenido. Vamos a hablar ahora de Postalia Francotip, que esto también es una máquina que utilizada ampliamente en muchos otros países. Postalia por sí es una compañía alemana que fue fundada en 1923. Se incorpora como Postalia en Frankfurt. Nace en 1983 lo que es Francotip Postalia, y hoy en día el grupo FP, que se llama, tiene el 10% del mercado global. Acuérdense que Neopost tenía el 25%, ahora tenemos el 10%. Bond & Bowers tiene otro porcentaje, casi el 50% o por ahí. Las máquinas postales pues han estado por muchos años en el mercado, no todas en México, hay muchas más máquinas en México. Entonces, las 3 que ha habido en México son estas, que son las que voy a presentar. Entonces, Postalia tenemos estas máquinas. Yo tengo una como esta que está aquí. Esta es precisamente una de las fotos, y la otra, estas son las 2 que yo tengo. Es el mismo motivo en Indicia, que ellos manejaron con diferentes máquinas. Ya habíamos visto algo parecido como esto en alguna presentación anterior. Esto es para México, donde pues hace una prueba precisamente de esa máquina. Ustedes pueden ver aquí donde está el águila con la serpiente sobre un nopal. Esto fue para Dora Leckman de Gorling, donde se hace la prueba, y aquí pues ponían algún logotipo o alguna marca adicional, como lo vamos a ver. Lo interesante es esta parte, definitivamente, que es la que ellos han mantenido o mantuvieron en México. Entonces, Postalia pues ha sido usado también por otros. Aquí vamos a ver pues algunas variaciones también. Ustedes ya se fijan aquí como ya el fabricante, el número es un poco diferente. El porte también vamos a ver que varía, al igual que la ubicación de la marca, de la fecha, los permisos. Aquí pues tienen donde pusieron en medio entre la fecha y el valor del porte, pues pusieron la publicidad del remitente. ¿Sí? Vemos también el cuadro de embarque que lo marca. Aquí tienen las diferentes variaciones que yo he visto. Quizás podríamos pensar que le ponen una cosita a la máquina, a otra, o así lo pedían, no lo sé. He intentado buscar información, no es fácil encontrar sobre muchos de estos. Vemos aquí también las variaciones que tenemos sobre los nuevos pesos que les mencionaba. ¿Sí? Los valores, cómo van cambiando de centavos a pesos. ¿Sí? Y las diferentes posiciones que tienen la marca, el número de la máquina. Aquí hay otras más, ¿sí? Donde pues se ve claramente que son diferentes en la forma en que se están presentando. Fíjense, por ejemplo, aquí los valores, el valor aquí no tiene marque, pero aquí sí tiene. ¿Sí? Vamos a ver algunas de estas. Entonces, incluso las mismas compañías iban cambiando de máquina, probablemente por desgaste o probablemente porque tiene una tecnología nueva, más rápida, como es el caso, esta pieza registrada de Petróleos Mexicanos de Tampico a la Ciudad de México, una compañía que es bastante relevante en la ciudad, y podemos ver cómo el orden de los 3 conjuntos que tenemos pues es diferente a otros. ¿Sí? Francotip se llama Postalia Francotip, y aquí podemos ver los 2 tipos que yo he podido identificar, ¿sí? El A y el B. Podemos notar las 2 líneas de correos, pero hay algunas diferencias esenciales en los valores, cómo están marcados y en la fecha. Entonces, aquí es un uso que tiene esta marca de Postalia, o de Francotip. ¿Sí? La podemos ver los tres elementos que están aquí marcados. Sin embargo, hay otros usos solamente de Francotip que fue utilizado brevemente, y yo no he encontrado, yo personalmente he utilizado postalmente estos, pero estoy seguro que deben estar por ahí, están marcados en los diferentes catálogos y pues hay que incluirlos. Y bueno, pues esta es la parte final de esta primera parte. Vamos a la segunda parte, que es un poco más extensa, y lo tuve que poner en 2 archivos, así que discúlpenme, que es la parte de Pitney Bowes, y no prometo entretenernos nomás unos 20 minutos más
con esto. Entremos entonces en Pitney Bowes, que abarca, como ustedes pueden ver, pues muchos más años. Ya lo quise poner aquí enfrente, arriba, para lo que veamos todos los años, que es la máquina o las empresas que más abarca. Un poquito de historia, aunque ya se ha mencionado, Pitney Bowes nace de la unión de pues, dos personas, Arthur Pitney y Walter Bowes, uno de Estados Unidos y otro de Inglaterra. Y ellos empiezan a trabajar en esto ya que en el 1920 se autoriza el uso de estas máquinas franqueadoras en Estados Unidos. La máquina fue patentada desde 1902, así que ya para 1920 pues apenas podía empezar a ser usada. Ya hemos visto muchas de estas marcas aquí mismo en mi oficina, pero en 1920 pues empieza a usar esta máquina ya que fue utilizada. Esta es la máquina modelo M, que es la que se patentó, ¿sí? Se instalan 400 máquinas entre el 22 y el 23, inician las ventas internacionales de Pitney Bowes. En 43 empieza apenas en México, esto estamos hablando de Estados Unidos al inicio. Ya en el 86 el modelo EMA es reconocido como algo de interés histórico internacional, ¿sí? Por los mecanismos que tenía. Y hasta el 94 establece una subsidiaria en México. Esta es una de estas máquinas, viéndola más de cerca. Es una máquina bastante creativa, pero ustedes se fijan cómo el dado imprime, pues era un dado que iba girando, entonces el sobre iba avanzando a través de ese proceso. La patente es esta. Uno entra a la oficina de patentes en Estados Unidos y consigue todo este tipo de cosas. Es interesante ver pues, la máquina cómo giraba y lógicamente pues, la patente es mucho más extensa. Entonces, de las máquinas Pitney Bowes que estuvieron en México, la primera fue la serie R, ¿sí? Que era algo parecido. Pues. Entonces, esta es la propuesta de diseño. No fue así finalmente. Cambió un poquito y quedó de esta manera. ¿Sí? Es un poco más corta. Vemos los elementos que hemos encontrado antes y empieza a estar un poco más integrado. ¿Sí? Tiene, lógicamente, correos de México, el águila devorando las serpientes sobre un nopal, la máquina, el permiso. El permiso, vamos a empezar a ver las letras PB en Pitney Bowes. Hay un adorno que muchas veces ponían de lado. Hay ciertos enmarques, como ustedes los pueden notar aquí. Vamos a ver variaciones en las fechas y variaciones en las formas en que esto se presenta. Aquí tienen pues, las diferentes opciones que manejaban. Fíjense cómo, y este es un tema relevante en la letra B, perdón, donde hay unas letras. No he sabido para qué significan esas letras. Y vemos también algunos mencionaban centavos, otras no. Quizás se perdían al momento de estar imprimiendo, o quizás nunca se pusieron, ¿sí? en las máquinas. Pero sí se usaron ampliamente. Podemos encontrar mucho de esto. Bueno, de esta serie no tanto, pero sí podemos encontrarlo relativamente fácil. ¿Sí? Aquí podemos empezar a ver la serie R, el tipo A que yo mencionaba, que fue uno de los más comunes probablemente. Ahí lo pueden ver. Pieza muy bien marcada ya, el cilindro queda bastante claro. Vamos a empezar a ver también estas marcas adicionales que se ven aquí, que forman parte del cilindro, ¿sí? No forman parte de la marca en sí mismo, que ofrece el cilindro, pero forman parte del cilindro que probablemente por excesos de tinta quedaban en los sobres. ¿Sí? Como les decía, el tipo A es de los más usados y quizás el más llamativo. El tipo B, pues empezamos ya a ver algunas diferencias. Aquí están las letras que yo les mencionaba, la P y la O. Es mucho más escaso, ¿sí? Pero pues también fue postalmente usado. Incluso en oficinas postales, probablemente esta era para la oficina postal, PO, pero no he sabido si eso fue así. La máquina DM, aquí vamos a empezar ya con variaciones interesantes y hay que tener mucho cuidado con Pitney Bowes porque fue utilizado, como les decía, ampliamente. Y vemos pues la forma en que empieza a variar la palabra México, correos, donde los ponen, ¿sí? Fíjense como letras chiquitas, letras más grandes, líneas arriba. Entonces vamos a empezar a ver muchas de estas variaciones a lo largo del resto de Pitney Bowes, del uso de Pitney Bowes, de las máquinas en México. Y aquí pues tenemos la DM tipo C, ¿sí? Con estas tres líneas,
¿sí? Está muy cortito el sello. Vemos centavos por un lado. Aquí tenemos otra vez otro similar de la máquina C, que fue la más utilizada. Y vemos también que le agregaron algunos elementos precisamente de mensajes y de temas que tienen que ver con el remitente. Aquí se ve un poco más claro. Esta fue enviada desde la ciudad de Guadalajara. No necesariamente, como decía, venían en la esquina superior derecha. Probablemente al momento de pasar la máquina le dan un espacio para que se imprimiera. Aquí tenemos otro ejemplo del tipo C, que lo podemos identificar por las 3 líneas principalmente arriba y por el orden donde está la identificación de la máquina. Aquí lo vemos más claramente. Y aquí ya me permití yo hacer una clasificación un poquito diferente, porque quizás es este tipo que ustedes están viendo ahí en la pantalla de cilindro, es probablemente el que más se ha utilizado, de los que más se ha utilizado en México. Estoy seguro que miles de millones de piezas han sido porteadas de esta forma. Entonces dije, bueno, ¿cómo las clasificamos fácilmente? Entonces empecé a analizar varias cosas. Empecé a analizar las líneas arriba, estas líneas. Entonces encontré que en este tipo, estas máquinas, toda esta serie, las 500, perdón, las 5000, las 5000, 3000, las 6500, pues ellos manejaron estas 2 líneas. Entonces podemos ver que alguna está cortada y no. Usted pues lo puse así. Entonces esta está cortada. Entonces las arriba de las líneas cortadas. Y luego, ¿cómo está puesto las máquinas y la máquina y el permiso? Entonces, bueno, aquí tenemos el renglón horizontal, viene la máquina y el permiso, como es este caso. O viene la máquina y permiso, o permiso, ¿no? Aquí es I y aquí es O, y luego tenemos el renglón horizontal doble donde vienen uno arriba del otro. Entonces, quise clasificarlos en estos tipos. Esta no la he encontrado, probablemente exista, yo no la he visto, puede ser que exista por ahí, entonces me permití dejarlo por ahí. Entonces, vamos a ver estas 3 máquinas en conjunto, que prácticamente se veían igual. Y aquí tienen ustedes la clasificación. Entonces, estas líneas cortadas arriba, ¿sí? La línea está cortada, pero en esencia mantiene los mismos elementos y aquí podemos ver, o qué es lo que vamos a ver, estos 3 marcas. Entonces, aquí empezamos a ver la primera, donde tenemos la línea cortada arriba y la máquina o permiso en una sola línea, como la pueden ver, pero pues podemos ver que no es exactamente igual. Estaban puestos, el cilindro los marcaba de una forma pues diferente, algunos con más detalles, otros menos detalles, ¿sí? El tipo 3, pues notamos lo mismo, pero viene la máquina o permiso, no vienen las dos cosas. Y aquí lo podemos ver, aquí viene la máquina, acá tenemos los permisos, ¿sí? Y esto pues presenta variaciones extra. También Teléfonos de México lo utilizó, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver, incluso, bueno, acaba de pasar el día del cartero, que en México se marca mucho y que los carteros marcan las piezas. Aquí tienen otra vez el tipo 5 que yo llamo, donde está cortada la parte de arriba, pero viene la máquina y permiso a doble línea, como lo podemos notar aquí. Se ve claramente que son diferentes formas de presentarlos, los valores en pesos, el símbolo de pesos, cortado o no, el adorno que viene del lado derecho, muchas veces para que el valor pudiera pasar, ¿sí? Entonces probablemente el cilindro lo ajustaban para que el valor pudiera pasar el adorno sin lastimarlo, sin encimarse. Aquí tenemos un claro ejemplo de esta pieza, del tipo 5, ¿sí? O sea, y aquí esta la quise poner porque fíjense lo que dice, marca correo internacional. ¿Sí? Esto está por atrás, por enfrente también lo pusieron, que fue donde pagó el valor, y probablemente como no quedó claro, dijeron, bueno, vamos a ponerlo por atrás, ¿sí? Por el anverso de la pieza. Perdón, me voy a regresar aquí. Si ustedes se fijan, esto probablemente fue puesto en la oficina de correos. ¿Por qué? Porque es una persona normal y común, como ustedes y yo, que llegó a la oficina de correos y probablemente así la portearon la pieza. Aquí tenemos otra vez del tipo 5, donde vemos pues, diferentes variaciones, ¿sí? El permiso, ¿sí? La máquina de permiso doble, aquí está puesto 2 veces, el cuadro está abierto, entonces encontramos ya diferentes versiones, que es probablemente lo más interesante que podríamos ver en estas máquinas, ¿sí?
Esta es una pieza muy interesante que tengo yo en mi colección. Me llamó sumamente la atención, no recuerdo cómo la adquirí, pero fue enviada de la Presidencia de la República a alguna persona en Holanda. Nomás para que tengan una idea, el porte marcado con etiquetas, aquí vemos el uso de etiquetas que mencioné antes, y que fueron pegadas todas o añadidas, es de 289,900 pesos. Tiene 29 etiquetas de 9,000 pesos cada una de 9,900 pesos cada una. Esto fue al 11 de junio, y una etiqueta del 11 de junio, perdón, de 2,700 pesos. Es mucho dinero, debió haber ido algo muy importante aquí, es correo aéreo no registrado. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí las diferentes las diferentes etiquetas del tipo que utilizaron en estas máquinas. ¿Sí? 289,900 pesos en 1985, hoy en día deben ser varios millones de pesos. Es mucho, mucho dinero. En fin, continuamos con estos tipos, dejando esta pieza interesante a un lado. Aquí podemos ver donde las líneas cortadas arriba, las dos líneas vienen cortadas y podemos ver claramente pues, los diferentes tipos. La máquina o permiso viene en un solo renglón. ¿Sí? Hay muchos de estos. Luego tenemos el tipo 6, donde vienen las dos líneas cortadas, pero viene la máquina y el permiso a doble renglón, como ustedes pueden notar. Entonces, yo creo que el cilindro, pues lo modificaban o lo estaban ajustando. No era la misma persona la que desarrollaba el cilindro. Aquí podemos ver esta etiqueta, ¿sí? Autoderible. La tarifa también, pues, tenía que ser modificada. En este caso, en el 1 de octubre del 87 la tarifa sube a 150. Estábamos en un periodo de hiperinflación en México y pues lo mantuvieron y así pasó la pieza de correo. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplos, principalmente de usos, ¿sí? Y las licencias que tienen permisos, ¿sí? De estas, el renglón horizontal o el doble renglón que yo mencionaba hace rato, en este caso con 9 pesos, ya de esos años que vemos ahí. Por último, para terminar estos tipos, pues aquí tenemos más claro lo que estaba marcando. Ya la tarifa correcta es 150 pesos. No trae el signo de peso, como ustedes lo pueden notar, y aquí lo vemos también con otros usos. Hay veces se combinaban y todavía vamos a encontrar mucho que se combinan con otras cosas. En este caso es una etiqueta, es un timbre, un sello postal con valor, en este caso de la Navidad del 89, y pues se le agregó como quiera, probablemente no era el porte correcto, y le faltaron ahí 250 pesos. Y acá, ya con los pesos nuevos, pues ya son pesos ya que se ven menores, ¿verdad? Pero son los mismos sellos que los mismos cilindros que se mantienen por muchos años, la misma posición, los mismos elementos, ¿verdad? Entonces es posible encontrar mucho de esto para que lo podamos pues, apreciar y coleccionar los que tengamos interés en estos temas. La siguiente serie de máquinas es esta. También hay otra clasificación que hice. Aquí ya se eliminó el marque. ¿Sí? Tenemos una línea o dos líneas de correos y la máquina en formato horizontal como es esta, o en doble horizontal, máquina y permiso. ¿Sí? Este es el uso, los años que se utilizaron estas máquinas. Ay, me fui muy rápido en eso. Si ustedes pueden ver, Pitney Bowes empezó a meterse mucho junto con todas y empezó a competir fuertemente, pero avanzaba mucho con todas sus máquinas, entonces por eso se volvió en dominante del mercado. El tipo A lo podemos ya ver aquí en etiquetas autoderibles, lo podemos ver sobre cartas, hay una serie que es la Automax, y también ya impreso en diferentes tintas, como lo pueden notar, que ya se permitían para estos años. Como mencioné antes, a veces se porteaban adicionales y en estas etiquetas autorribles lo permitían. Estoy pasando mucho en tiempo, espero sigan conmigo, no los haya dormido. Ya casi terminamos. Aquí podemos ver también este tipo A en diferentes formas. Fíjense cómo en lugar de poner el permiso de la empresa, lo ponían adicional en un cuadrito adicional, y esto pues es otra forma de que se manejó esto en estos tiempos.
Aquí vienen las etiquetas, y aquí esta la quise dejar porque son interesantes. Fíjense cómo es de Nogales, Sonora, es la misma máquina en dos colores. Este es de Hermosillo, Sonora, la misma máquina 602, pero en dos colores. ¿Sí? Entonces, en estas etiquetas pues, se utilizó precisamente esas máquinas ya en estos años de los 2000, precisamente en dos colores. Tenemos el tipo C, donde ya viene la máquina de permiso a doble renglón, como está aquí, con diferentes variaciones. Esto también fue usado por muchos años. Como ustedes pueden notar, pues aquí vienen los años y pues algunas quizás no se han terminado de usar, siguen utilizándose. Y vemos aquí el tipo C, que tiene la máquina de permiso doble y es fácil reconocerla. Por eso ya no trae las líneas. ¿Sí? El tipo D, que es algo raro, no es muy común que lo encontremos postalmente usado, pero bueno, es posible encontrarlo, es algo, una pieza muy llamativa, llama mucho la atención, este es de los 60, ¿sí? Donde podemos encontrar esto y los mensajes que tenía, las orillas, como esas dos líneas de correo pues, lo hacen diferente. Y por último, para Bitnebow, probablemente las más usadas en los últimos años son las digitales, ¿sí? Y ya estamos hablando de los 2000, cuando se introdujeron estas, que utilizaron por muchos años estas digitales, incluso utilizaron tecnologías modernas, y aquí yo las clasifiqué por águila y paloma. Esta, pues es la paloma, aunque muchos criticaron este símbolo de correos, ¿sí? En México, una paloma estilizada con carta, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la del águila, esta es la del águila, ¿sí? Que es una águila pues estilizada también, pero podemos ver claramente el QR, que es pues, algo ya más moderno de tecnología, que ha sido utilizado en México, principalmente por estos equipos. Mucho de esto lo utilizaron los grandes usuarios. Por supuesto, el porte, podemos ver ya portes extraños como son estos, de 258. ¿Por qué? Porque son grandes usuarios, entonces tenían descuento por ese mismo uso. Podemos ver el número de la máquina, claramente aquí, de dónde fue enviado, inclusive la zona postal y la fecha. ¿Sí? Entonces, cumple con toda la información que veíamos antes, pero de una forma diferente. El mensaje postal, pues, es el registro, por supuesto. Aquí. Entonces, aquí podemos ver el QR chico o el QR grande, como yo mencioné antes. El QR chico, pues, es pero tenemos algunos mensajes y variaciones de cómo, pues, cómo es puesta esta información aquí. Hoy en día estas máquinas son de las más usadas en México y como lo ven aquí, esta es una de las máquinas más modernas que existen. Esta es una compañía que, como les decía, maneja el 55% del mercado global, está presente en 130 países, la encontramos prácticamente en todas partes y lo que varía pues es el cilindro. Ya las últimas que tenemos es la Frama, que se funda esta empresa en 1970, que es Franker Maschine, que es lo que significaba Frama. Ustedes saben que también se utilizaron para portes con diferentes valores, ¿sí? Y pues entraron a México también en estas máquinas que tenían un cambio automático de fecha y un sistema ya integrado de cálculo de tarifa, que era algo bastante especializado ya para la fecha, ¿sí? No hay muchas máquinas Frama que han entrado en México, pero fueron muy usadas también y con portes adicionales, principalmente quizás para marcarse en las oficinas de correos. Aquí no viene mucha información a este aspecto, como ustedes pueden ver, pero lógicamente se ve si está escrita por alguien, pues, a mano, pues fue enviada desde la oficina de correos, ¿sí? Y vemos algunas pequeñas diferencias en la forma en que fueron utilizadas. También hay autoderibles, ¿sí? Y hablan sobre estos autoderibles de la máquina Frama, pues, original. Y por último, algo que yo he encontrado, que podrían ser otras, esto es lo que se está utilizando en los últimos años, ya casi no se menciona nada de la máquina, simplemente hablan de medidores, podemos ver algunas diferencias, lógicamente es para grandes usuarios, centros de producción, centros de oficinas donde se llevan las piezas y se pasan por la máquina y probablemente ahí las cobran. No se hacen en las oficinas de la empresa. Teléfonos de México lo ha utilizado, probablemente ellos sí tienen un centro de producción, por lo que he descubierto, pero también se hacen en otros centros de distribución. Ustedes pueden ver aquí pues algunas pequeñas variaciones
de fechas y los medidores que van variando. Aquí tienen otro uso en otro lugar donde se presenta la información un poco diferente, ¿sí? Y pues ustedes ven que es bastante moderno, recordarán la película de Coco, pues, donde la publicita precisamente Teléfonos de México en esos años. Y pues esto es todo. Si ustedes ven, las máquinas que se han utilizado en México pues han sido múltiples. Podemos ver diferentes años, diferentes fechas como han entrado, diferentes formas en que estas máquinas pues han tenido impacto en el correo en México a lo largo de todos los años, donde ha predominado particularmente Pitney Bowes, ¿sí? Sin dejar que otras pues estén por ahí. Las máquinas franqueadoras que han estado en México son estas. Si usted quisiéramos resumir esto en un cuadrito, este sería, donde podemos ver los fabricantes, los años, las máquinas, los nombres de las máquinas que han estado en México, los diseños que yo he podido determinar. Si se fijan, Pitney Bowes es por mucho el que más diseños ha tenido. No vimos aquí todos, pero vimos una gran parte de ellos. Yo los invito a que si quieren repasar esto con más cuidado, pues vean la presentación, que la voy a poner disponible, lógicamente, ¿sí? Porque es muy rápido verlo de esta manera, a pesar de que llevamos 1 hora, 15 minutos. Y algunas conclusiones, ¿sí? Para ya terminar y poder abrir a sus preguntas si es que las tienen. Supongo que sí. Aquí ha habido un amplio uso en México de las máquinas franqueadoras, donde los principales usos son los grandes usuarios, públicos y privados, y las oficinas de correos. Es común ir a la oficina de correo y que te franqueen la pieza. Hay veces los filatelistas queremos que pongan sellos de correo y pues hay veces lo único que tienen es la máquina franqueadora. Esa máquina requieren permisos de correos. Las máquinas han sido ofrecidas siempre por fabricantes extranjeros. Y los que más han perdurado en México han sido Hassler y Pitney Bowes, ¿sí? Y hoy en día, pues entramos en una modernización de franqueos mecánicos. Estoy seguro que vamos a ver algunas cosas nuevas en el futuro en México, quizás como se han visto en otros países. Pues agradezco que me hayan soportado todo este tiempo. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Estoy abierto a sus preguntas. Bueno, algunos me Jorge. dijeron que las iban a hacer. El primero es Luis Fernando, que está ya con la mano en alto. Adelante, Luis. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Yo tengo un par de preguntitas que pueden parecer más bien como muy específicas de las características de alguna de las máquinas. Concretamente, la parte final de Pitney Bowes, ¿podrías ponerla de nuevo para preguntarte algo concreto? Sí, en un con gusto. modelito 6, después en los... A ver, tú me dices hasta dónde me voy para atrás. Como unas 10 para atrás, tal vez. Tú me dices, estamos allá en Pitney Bowes. Sí, ahí, donde estás en la C. La que sigue. No, hay una C. Un poquito atrás no está la C, ya. No, ¿Cuál? ya estás más atrás. A ver, tú me dices. Es Me que fui muy rápido. la tenés es una flechita que señala las rayitas que están delante del valor. Solo en un caso lo haces. Bueno, ¿te refieres a estos que están aquí, por ejemplo? Sí, Sí. pero en un caso pusiste la flechita. Y yo quería preguntarte por qué pusiste la flechita. Para que notáramos esas diferencias, simplemente. Para que viéramos, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, aquí son líneas rectas, aquí son onduladitas, ¿sí? Y van variando un poquito eso, ¿sí? Entonces, simplemente es para que podamos reconocer esas pequeñas diferencias en cómo vienen estos temas de aquí, de los valores, ¿sí? Ya. Algunas veces le ponen signo de pesos, algunas veces la N, algunas veces lo ponen afuera, otras veces lo ponen adentro. Es precisamente para que notáramos esas pequeñas diferencias, Luis. Sí, por eso las pongo así. Esto de esas rayitas, a mí me llama mucho la atención. Probablemente será esta de aquí. No, es una en la que directamente la flechita negra marca las rayitas. Déjame irme entonces Pero más ya para la perdí. atrás. Yo mismo no la veo. Porque aquí ya puse varias, mira, aquí la puedes notar. No, pero es una flechita que marca directamente las rayitas. Y me llamó mucho la atención. ¿Esta? No, tampoco. Bueno, tú dime. Bueno, lo que me llamó la atención es que en esa la marcaras y yo he visto pues alguno que otro de estos
de estas marcas, Ujú. en las que he encontrado, ahora veo con cuidado que en ese caso de México, las de Pitney Bowes son las que tienen esa cosita y vos la marcaste. Ujú. Yo las he visto en franqueos mecánicos de España, de Francia y de Costa Rica, por supuesto. Ya. Lástima que te saliste porque había otra Ah, no, pregunta. no, me puedo regresar. No, 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 pensé Sí. que ya hemos terminado. Pero le doy para adelante otra vez por si las No, lo ves que me con gusto. parece, no, lo que sigue es en los QRs. Lo que me parece muy interesante de esas rayitas es que solo Pitney Bowes las tiene y aparecen en varios países. Entonces, como Mira, una especie de pequeño, como indicador universal de la presencia, incluso en casos en los que no aparece el nombre. mire, interesante. Gómez Agüero reseña una en La Lupa, en la que sale las claritas, las rayitas, en una máquina Pitney Bowes que por ningún lado dice PB ni nada parecido, lo cual lo hace muy llamativo. Y son las mismas rayitas. Y en algunos casos en lo tuyo hay alguna pequeña diferencia en alguna, en que aparecen creo dos o algo así. Pero O no aparecen como es este caso, mira. sí, sí, sí. No, de esas hay más posiblemente, pero cuando aparecen son. Ahora sobre el cuestión del QR, me llamó la atención que hables de un QR chiquito. Podemos ver los dos QRs uno a la par del otro. Voy para allá. Vamos a avanzar ahí. A ver, aquí están los chicos, Sí, ¿sí? Y acá están los grandes. esos son exactamente QRs. Así los identifican como QRs, Ujú. ¿sí? En teoría es una forma para leer y clasificar en máquinas automáticas la correspondencia. Claro, claro, pero me llama la atención porque, bueno, te lo digo tal como lo sé, no Ajá, puedo ir más allá y me quedo callado. No coinciden con la teoría de la estructura del QR definida formalmente, muy pero bien. puede ser que sea un formato muy específico para este tipo de máquinas. Lo que yo sé de QRs, Luis, es de que el QR lo que hace es identificar información Ujú. y probablemente la única información que necesitan con el pequeño es quizás el destinatario. Eh, no sé, entonces a lo mejor necesitan un QR tan grande, No estoy ¿verdad? hablando de No sé. tamaño. Cualquiera de los Ah, dos no cumple con la estructura del QR. no, pues es un QR, hasta donde yo sé. ¿Puedo dar una opinión ahí? Si me Por permite. favor, a lo Gracias. mejor, Sí. Henry, tú sabes más. Esta es una opinión, ¿no? Pero funciona para otras cosas. Sí hay un estándar del Quick Response, que es el QR, que es esto de aquí, hay un formato. Y entiendo de que esto también se puede falsificar. Entonces, al falsificarse, las compañías que han usado los QR han tratado de cambiar la estructura o el algoritmo y todo eso. Entonces, me parece a mí que tanto este como el pequeño pueden tener una variación con algún algoritmo que es propio de Pitney Bowes y solamente ellos lo pueden leer. Y quizás le dieron eso también al correo, a los correos, ¿no? Eso sería una posibilidad, porque algo similar yo he visto en otro tipo de implementación del QR. Suena lógico lo que dices, Henry. Gracias, ¿Verdad? Henry. Jorge, para despedirme y dejarte tranquilo con mis majaderías. No, hombre, me eh, encanta. Uno cree que inventa la pólvora. Cuando hace un poquillo de años yo escribí pues el único medio catálogo que hay en Costa Rica, tratando de darle una estructura al conocimiento de los franqueos mecánicos. Lo hice especialmente en reacción al catálogo de los gringos, que es bastante inútil, no nos ayuda, no sirve para mucho, porque tiene un criterio con base en los dibujitos, ¿verdad? Con base en las indicias, y no nos funciona muy bien. Eh, pero entonces yo creí que yo estaba inventando la pólvora, pero ahora veo que vos también la inventaste. Entonces, a la larga lo que tenemos que hacer es juntar los conocimientos de ambos para ver si podemos buscar alguna posibilidad de un catálogo Claro.
que tenga un abarque más grande, más inteligente, se me ocurre, no sé. Yo creo que Pero sería bueno, interesante, claro, sería muy interesante, Luis, si lo podemos integrar, por ejemplo, de más países latinoamericanos, sobre claro. todo porque muchas de estas máquinas fueron utilizadas en diferentes países, quizás con diferentes cilindros, por supuesto, pero la estructura se mantiene. La estructura, lo que yo he visto en otros países, se mantiene. El artículo que tú me facilitaste, pues se mantiene en tu país y yo he visto que se mantiene en otros igual, de Latinoamérica. De hecho, en Costa Rica hay una que es traída directamente de México, ¿verdad? La segunda de Universal es exactamente la caja del dado traído de México. Mira, muy bien. Bueno, muchas gracias, Luis, por los Bueno, comentarios. a vos. Gracias, Henry, por Sí. aclarar ese tema. Creo que fue muy interesante. Una pregunta más o menos seguido de lo que decía Luis Fernando. Esas ondas o esas rayitas antes de la cifra que está más a la izquierda, ¿para qué era? ¿Era un filler para evitar de que alguien le dibuje ahí otro número y lo haga aparecer? Sí, Ok, sí. Sí, es para llenar el espacio y que no haya posibilidad de que le agreguen nada. ok. Si tú lo dejas en blanco, pues le puedes agregar algo. Exacto, exacto. Eso es lo que me imaginé era el caso. Si nos fijamos antes, los rombitos o los ceros, lo que hacían precisamente era rellenar esos espacios. Sí, y hay una que mostraste que tiene un 70, que está bien cerca al margen, entonces no da posibilidad, creo que ahí está más que Así, indicado. por eso es importante también lo que mencioné de las comas y el punto. En México utilizamos el punto como decimal para diferenciar pesos y centavos, pero en otras muchas partes es la coma. Entonces dejar la coma era un problema o un error porque puede representar miles si la dejas. Claro, ¿Okay? así es. Entonces hay que controlar eso. Veo que Heinz tiene una Sí, pregunta, sí, adelante. Sí, gracias. Más que pregunta es mostrar una pieza a propósito de lo que decía Luis Fernando con estas onditas, pero que curiosamente además dice espécimen. Sí, interesante. 73. No, Pero, no veo, pero, es de Pinebos, sí, ahí dice. Pero esa es, debe ser una máquina diferente, Heinz, por la estructura. sí, es más bien como propaganda, porque nunca la he visto en la realidad y como que le faltan elementos a esto. Es como un avance. Sí. Sí, muy bonita, muy interesante. Paul Novoa me prometió varias preguntas. Quería preguntar si tú habías visto la charla de, primero que nada felicitarte, ¿no? Muy precisa y muy recorrido desde cero, muy importante todo. Te quería preguntar si habías visto la charla de Elvis Vélez y tienes algunos conceptos del franqueo mecánico ecuatoriano, ¿lograste verla? No la vi, pero qué bueno que me dices para repasarla, sí. Eso te quería recomendar porque es un poco a partir de la experiencia de la charla de Luis Fernando, justo Elvis hizo una, en donde nos muestra los franqueos mecánicos ecuatorianos, un poquito tirando a la temática, cómo pueden ser sacados provecho para la temática, pero bastante similar. Esta colección de él fue presentada hace 4 años y es la única que hay en el Ecuador. Es muy interesante y muy poco estudiado este tema aquí. Felicitaciones. Gracias, Paul. Fíjate, es interesante lo que menciona. Yo no quise irme por la parte mecánica, perdón, temática, porque no hubiéramos terminado. Como ustedes se dieron cuenta, la cantidad o la posibilidad de elementos temáticos que puede haber aquí son enormes, desde todo tipo, o sea, y hay muchos que son muy elaborados, muchas empresas que utilizaron algunos muy elaborados como los que ustedes vieron. Yo me fui más que todo por la identificación de máquinas, un poquito más técnico, ¿sí? Que creo que falta eso para identificar de dónde es el porte que se está pagando, la máquina que se está usando para ese franqueo, ¿verdad? Sí, voy a ver la que me recomiendas, por supuesto. Sí. Una cosa interesante es saber cómo hacían el cobro, eso también preguntamos, no estuvo muy claro. ¿Cómo se hacía el cobro si es que las máquinas se las entregaban a las empresas privadas? ¿Esto se hacía a fin de mes? ¿Había una especie de cómo hacían la Sí, hasta donde yo conozco, le he preguntado a varios que tienen máquinas de estas,
Hasta donde yo conozco, la compañía le pedía a Correos una cantidad de dinero que quería poner en la máquina, vamos a ponerlo así. Entonces decían 2,000 pesos, entonces compraba 2,000 pesos, los cargaba la gente de Correos y sellaba la máquina con 2,000 pesos. Entonces pasaban las piezas, se iban desgastando o gastando esos 2,000 pesos, se acababan y tenían que poner porte nuevo. Era prepago, no había Era postpago. prepago, sí. Mostré por ahí unos recibos precisamente de esos prepagos que se hicieron en algunos tiempos. No es muy común encontrarlos. Lógicamente, yo creo que hoy en día ya es mucho más automatizado todo esto. Gracias. Perdón, banca digital hoy día. Hoy en día es banca digital, sí. Y estas máquinas, como hoy en día son digitales, pues se automatizan mucho, ¿verdad? Una de las cosas que yo sí he notado es que ese prepago en correo siempre ha sido fundamental, cuando menos en México, porque pues hay muchas máquinas en muchas partes, miles de máquinas de seguro, y es difícil controlarlas todas, ¿sí? Entonces el que se pague por adelantado, pues ayuda a que Correos pueda controlar. Okay. Miguel Raviñani. Sí, me gustaría mostrar un franqueo mecánico argentino, porque en realidad tengo la duda de si es una Hasler. ¿Puede ser? A verla. A ver, ahí se ve. Sí. Ay, ¿Puede ser que sea Hasler esta? Ahora le cogí el gusto a la filatería, es interesante. puede ser. Puede ser. No, lo que pasa es que el cilindro no lo reconozco. No trae ninguna marca. No. Me pareció muy parecida a la Hasler que vos mostrabas, por eso. Sí. Sí, yo creo que sí debe ser algo de Hasler. Tiene estas rayitas que están aquí en la fecha. No aparecen en las mías. Pero el enmarque que tiene acá es un poquito diferente. Pero bueno, puede ser. Más o menos la... Se ve el orden y similar, Miguel. Sí. Está bien. Porque no es tan fácil conocer a qué empresa digamos, corresponde cada franqueo mecánico, ¿no? Es bastante complicado. Sí, cierto. Un comentario sobre el franqueo que mostraste, Miguel. Sí. Ese es un franqueo que la máquina estaba en el correo. Sí. No es una empresa, no es un permisionario. No, eso es del correo. Sí. No, que es distinto. Las máquinas. Es un tema interesante ese, saber qué máquinas están en el correo para franquear correspondencia y qué máquinas estaban en la empresa. En general, las que dice permisionario en Argentina estaban en las empresas. Aunque hay dos números, el permiso número 81 y el permiso 287, que facturaba por el correo. La pregunta es si se pueden en México separar cuáles estaban en empresas y cuáles estaban en el correo. Comentaste una PIN de voz que decía con permiso, el número de máquina, el número de permiso, y comentaste que podía ser del correo. Sí, lo que pasa, la que comenté de eso particularmente decía correo internacional. Entonces, como no venía indicado más, supongo yo que fue de oficina de correo. Sin embargo, si revisamos otras muchas piezas, vamos a notar que no vamos a ver diferencia entre las que fueron utilizadas en oficina de correos y las que son, la mayoría, las que son utilizadas por compañías particulares o el mismo gobierno en algunos casos. No hay mucha diferencia. No he notado, ni me he puesto a analizar, tengo que decirlo, con más detalle. Eso podría ser un tema interesante, pero yo no he notado diferencias. Tengo cerca de 3,000 piezas diferentes de todo este tipo de cosas y no he encontrado diferencias significativas entre unas y otras. Podría ser, pero no he encontrado algo que marque particularmente detalles, ¿verdad? Jorge, Sí. algunas de las que mostraste de Telmex en que la máquina franqueadora parece haber sido utilizada como máquina canceladora, sugieren la posibilidad de que esas fueran de correos.
que tenían el porte con otro medio y al llegar a correos, la máquina franqueadora se usaba solo para cancelar. Hay que tener cuidado con eso, Luis, porque acuérdate que Correos en México, pues no sé cuántos millones de usuarios tenga y tiene que emitir un estado de cuenta mensual por ley. Entonces, pues eso pasarlo por una máquina, por una oficina de correos, no creo que sea lo más adecuado. Entiendo que ellos tienen varias máquinas en un solo lugar donde pasan sus piezas, en varias ciudades de México. Okay. Entonces, no pretendo con esto corregir nada, pero en Costa Rica, en Correo Central en San José, había 3 máquinas, 3 franqueadoras, Pitney Bowes, en un momento relativamente cercano, ahí en los 80, 90, que se usaban solo para hacer cancelaciones, no para franquear. Ya. Y se parecen mucho a las tuyas de Telmex. Eso puede ser, no. Pero no, el caso de Telmex, como son, o sea, 30 millones de estados de cuenta, necesitan toda una logística para el manejo. Alguna vez me mencionaron gente de correos con la que hablé de esto, que era su usuario más importante. Entonces, supongo que deben de tenerle o de haberle dado algunas concesiones. Hoy en día ya ha bajado mucho, porque han perdido muchas líneas telefónicas por celular, ¿verdad? Pero todavía siguen siendo muy fuertes en correos, teléfonos de México en particular. El segundo usuario más importante era Banco Nacional de México, ¿sí? Que también ha reducido mucho porque ahora los estados de cuenta pues envían digitales en muchos casos. igual. Sí. Okay. Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hace mucho que no nos veíamos. Hola. Bueno, primero que nada, felicidades, Jorge. Muy buena plática. Llegué un poquito tarde, ya veré la otra parte en línea. Para la persona que mostró su franqueo mecánico de Argentina, me parece que es un modelo Frama. Es otro modelo de otro fabricante. Bueno, y 2 comentarios. Hablas de cilindros siempre, pero no todas, y principalmente en el Pitney Bowes no fueron todas las máquinas con cilindro. Les voy a compartir un video. Esta es una máquina que yo tengo, es una Pitney Bowes también, de los modelos R, me parece que me estabas mostrando. Y este no es un cilindro, este es prácticamente un dado que la abrí, está abierta para que vean cómo funciona. Y tiene el dado en la parte, aquí tiene un dado que baja y sube y baja cuando se aplicaba el sello. No todas las máquinas tenían un cilindro. Estoy de acuerdo contigo, 100%. Quise mencionar la palabra cilindro porque era más fácil que estar hablando de dados y de cilindros, pero estoy de acuerdo contigo, así es. Sí, porque sí, y en estas regularmente se nota mucho la diferencia también cuando se ven impresos. Cuando explotaba la tinta, que se veían las letras más gruesas, es porque había un choque muy fuerte en lo que es la aplicación con estos dados, porque estoy mencionando es un cilindro. Y cuando estaban los cilindros, regularmente lo que se ve en lugar de una explosión de la tinta es un barrido, porque llegaba a veces lo que es el dentado de un disco con el que se corría la carta, se desgastaba ese dentado, entonces no tenía tracción y hacía que ese cilindro saliera barrido. Entonces se nota muy bien las dos diferencias de cuando es un cilindro y cuando era un dado. Muy bien. Era más que nada esa parte. No, genial. Yo varias cosas que mostré aquí te las acredité a ti, así que sí, gracias. Tú conoces también bastante de esto. Sí, no, bastante buena tu plática, muy interesante también. Y bueno, había otra cosa, pero se me fue la onda ahorita que estaba comentando don Luis Fernando. Hay que hacerte elogios para que se te olviden. Sí, ya. No, de lo que mencionabas sobre la parte de los envíos de las oficinas, las máquinas que estaban en las oficinas regularmente se encontraban en las oficinas que son de envíos masivos. También tenían un permiso
Y para diferenciarlas hay que irnos a lo que es en México esta gaceta que se llamaba el indicador postal. Ahí vienen todas y cada una de las máquinas. Si uno revisa de los años 20 o un poquito atrás que aparece el indicador postal, que es esa gaceta, y hasta los 90 viene todos los permisos de todas las máquinas y ahí se puede hacer nada más que revisar 60 años de gacetas es un trabajo titánico, ¿no? Entonces realmente, y conseguir también las gacetas. En la biblioteca del Palacio Postal están a la disposición todas esas, nada más que tienes que caerle bien al del Palacio Postal para que te las preste, ¿no? Sí, lo Y sé. ahí podríamos identificar cada una de ellas, todos los permisos. Pueden hablar. Y hay muchos permisos que yo he podido ver en lo que es el indicador postal que nunca he visto yo en físico, ¿no? Nada más bien indicado a qué compañía se les entregó, qué modelo era, cuál era el permiso y después encontrarlas ya en físico pues era muy complicado porque no era algo que se coleccionara porque al no tener estampilla pues no era atractivo para la gente. Sí, es muy cierto lo que dices. Hay que tomar en cuenta que quizás muchas compañías que tienen estas máquinas franqueadoras, pues mucho de su material o de las piezas que mandaron por correo, que enviaron por correo, no han sobrevivido o no ha sido de interés para alguien mantenerlas, ¿sí? Por eso existe la evidencia, pero no necesariamente de que existió, pero no necesariamente una pieza de uso postal. Hay algunas muy raras que yo no he visto jamás, y igual que tú, hemos comentado algunas, 2 o 3 de estas que presenté que jamás he visto en uso postal. Sí, pero y en el indicador es muy sencillo identificarlas. Ya encontrarlas físicamente es otro tema. Claro. Sí. Felicidades nuevamente. Gracias, Mario. No, felicidades a ti también, porque te digo, varias de estas ideas son tuyas. Gracias. Mauricio. Primero, Jorge, felicidades. Muy didáctica tu charla. Siempre he tenido curiosidad. ¿Sabes como cuánto costaba una de estas máquinas, refiriéndome a las primeras? Eso siempre he querido saber. ¿Has visto alguna información que mencione el costo del dispositivo? No te puedo decir en los 30. Te puedo decir en los 2000. Y las máquinas más sencillitas cuestan cerca de $500. Las más sencillitas. No son cosas caras. Las automatizadas son las que son ya más caras, ¿verdad? Varios miles de dólares. Pero si nos vamos a los años 30, yo supongo que han de andar una cosa similar. Eran cosas bastante simples, que la forma en que yo he visto la publicidad que promocionaban era para ahorrar trabajo en oficina. Entonces tenían que ser bastante atractivas, no podían ser equipos costosos. Además, en esos años, pues sí se enviaban piezas de correo, pero más que todo era para simplificar. Es mi punto de vista, Mauricio. Sí. Desconozco los precios, yo sí las he visto nuevas, en $500, ya en los 2000. Ya. Gracias. No veo ninguna otra pregunta por ahí. Bueno. Yo le voy a enviar las presentaciones a Henry para que ustedes las puedan ver, por supuesto, y con mucho gusto cualquier cosa que tengan, pues nos ponemos en contacto. Claro, gracias a todos. Gracias, Jorge. Con eso te agradecemos nuevamente por la presentación y el día de mañana.